So we're going to be reading the Bible in the book of Revelation, chapter 17, verse 1. So we're going to be talking about the great prostitute and the beast. Dice la palabra de Dios, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer. Y con 7 reyes, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, y el uno es. El otro aún no es venido. Y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por 1 hora, como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plujo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Bueno, estas son las cosas de dar los programas en las casas, ¿verdad? Tenemos, parece, unas visitas que están llegando. Hermanos y amigos, en este momento quisiéramos tomar algunas notas de este estudio. Lo primero es que vamos a ver es la ubicación. ¿Quién es Babilonia? Usted va a recordar que existirán la Babilonia histórica,
Entonces, este capítulo 17 y 18 de Apocalipsis va a centrar su atención en el juicio divino sobre esta ciudad de Babilonia. Y ya nosotros hemos estado mirando que, por ejemplo, como el texto claramente lo indica, la ciudad de la que Apocalipsis capítulo 17 y 18 se refiere es Babilonia. Ahora, todos nosotros sabemos que el fundador de Babilonia fue Nimrod, y que este personaje era un descendiente de Can, uno de los 3 hijos de Noé. Que el padre de Nimrod era Cus, en otras palabras, Noé era el tatarabuelo o el bisabuelo de Nimrod. Y esto usted lo puede encontrar en el capítulo número 10 del libro de Génesis y en el versículo 8, que dice ahí: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra. De manera que los versículos siguientes dicen que Nimrod estableció el primer reino imperial sobre la tierra y que la ciudad de Babel era conocida por su orgullo, era conocido además por su vanidad, y que es el primer foco de rebelión contra Dios después del diluvio. De manera que en esta ciudad de Babilonia se va a iniciar el primer culto al hombre, a la persona. El nombre de Nimrod en realidad lo que significa es resistencia. El nombre de Nimrod significa nos rebelamos y sugiere algún tipo de resistencia violenta contra Dios. De manera que la capital de Babel, esta capital era Babel, y que Babel va a significar puerta de Dios. De modo que el nombre mismo de Nimrod dio a su ciudad ese mismo nombre que Nimrod le va a asignar a su ciudad, sugiere que su objetivo iba a ir más allá de lo establecido del gobierno opresor y violento. Evidentemente pretendía establecer al mismo tiempo un centro idolátrico, un centro de adoración de apostasía, que como todos ustedes saben lo logró, y que la historia secular cuenta que Nimrod se casó con Semíramis tercera. Ella fue la primera sacerdotisa del culto de Babilonia, y que, ¿verdad? Luego que se casa esta mujer con este hombre, comienzan a procrear y a establecer un culto de bastantes misterios. Entonces, evidentemente pretendía establecer al mismo tiempo el centro de religión apóstata, ¿verdad? Y que era contrario a la soberanía del Dios del cielo. Las escrituras revelan que Nimrod, dice la Biblia que era un vigoroso cazador delante de Dios, y esto usted lo puede ver en el libro de Génesis, capítulo 10 y versículo 9. Porque realmente lo que la Biblia está sugiriendo y está diciendo que Nimrod era un poderoso cazador contra Dios. O sea, no simplemente Nimrod era un cazador de fieras salvajes. Nimrod era un cazador de hombres. O sea, establece la primera institución esclavista de la humanidad, sembrando el terror, ¿verdad? Por donde quiera que él pasaba, se hizo gran poderoso. Pero su imperio no solamente se limitó a Babel y a Babilonia, sino que existieron otras ciudades, ¿verdad? Que la hegemonía de este señor comienza a correr y a sentirse. También se cree que Nimrod fue quien colonizó a Siria y estableció la ciudad de Nínive, de Rehoboth, de Cala
y de Resén. Usted puede notar eso en el capítulo 10 del libro de Génesis, desde el versículo 11 al 12. De manera que usted puede notar que Nimrod logró conquistar una vasta región entre los famosos ríos Tigris y Éufrates, y que el imperio original de Nimrod literalmente estaba asentado sobre muchas aguas, ¿verdad? Entonces, el imperio literalmente estaba en esa región donde hoy nosotros entendemos que está la Mesopotamia, o donde está hoy la ciudad o los límites del país de Irak. Nosotros nos damos cuenta que Nimrod, además de esto, comienza a establecer una religión ocultista. De manera que el cuadro que la Biblia presenta de Babilonia, tanto de la ciudad como del imperio, es de un poder malvado que se va a extender y se va a sentir en todos los términos de la tierra. Incluso usted va a notar que después de la decadencia histórica de Babilonia, ese poder siguió, ¿verdad? Siguió extendiéndose y siguió practicándose la religión de Nimrod por todo el mundo. De manera que el orgullo, la crueldad, la opulencia y la idolatría de Babilonia se ven con frecuencia en el Antiguo Testamento. De manera que la religión de Babilonia era básicamente antropomórfica. Los dioses babilonios poseían características y emociones humanas. Por ejemplo, ellos se les considera que odiaban, que envidiaban, que peleaban entre sí, y podemos ver que el panteón babilónico consistía en alrededor o en más de 1500 deidades. Y entre las más populares está la deidad que se llamaba Anu, que representaba el cielo, Enlil, o el dios viento y la tormenta, Ea, que era el dios de las aguas, pero el panteón babilónico lo encabezaba Marduk, que era el más sabio de los dioses. Dentro de la mitología babilónica, se consideraba a Marduk, que era hijo de Ea y de Dankina. Era considerado una figura importante, dotado de poderes súper especiales. Y de momento su padre lo confirmó y le da una doble igualdad con los dioses que se manifestaban en todos los rostros de Marduk. De manera que aquí vemos el inicio de una religión de misterio. Este capítulo 17, entonces, como vemos, se establece que hay una Babilonia histórica. Nosotros vemos los orígenes de esta Babilonia histórica. Y nosotros además nos damos cuenta que cuando se disparcen por la confusión de lengua, esa misma religión, ¿verdad?, fue llevada por todas las gentes en donde quiera que fueron estableciéndose. Pero note aquí que dice, vino uno de los ángeles que tenían las 7 copas. Nosotros nos damos cuenta que la palabra ángel significa mensajero. Uno de los 7 ángeles que habían de derramar las copas de la ira de Dios. Este llamó a Juan para mostrarle la condenación de la gran ramera. Entonces, la pregunta es que se han hecho desde tiempos inmemoriales, ¿quién es esta gran ramera? De acuerdo al resumen histórico que hemos ya visto, está diáfanamente claro que la gran ramera no es otra cosa que la prolongación, una continuación y una actualización del antiguo imperio babilónico, que va a culminar con una iglesia apóstata
en estos tiempos. Siempre hemos visto a través de la historia de la iglesia cuando, ¿verdad?, la señorita iglesia cristiana se va a casar con el imperio, el político imperio, y esto da como resultado esta mezcla, ¿verdad?, da como resultado el surgimiento de esta religión de los misterios. Entonces, muchas personas incluso ven a la iglesia tradicional como la prototipo de esta ramera. Y dice aquí, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ustedes todos sabrán, por lo que hemos dicho, que la ciudad de Babilonia, como existía antes y que hoy solamente existe en ruina, emperadores, tanto Hitler como ¿verdad?, otros emperadores, incluso Saddam Hussein trató de reconstruir a Babilonia. ¿Ve? Pero hay otros eruditos, hay otras interpretaciones que dicen que la ciudad de Babilonia será reconstruida para los días del fin, porque tiene que cumplir esta profecía bíblica, ¿verdad?, de la destrucción de Babilonia. Lo que podemos decir que esta Babilonia que Juan está viendo, dice que la ciudad estaba asentada sobre muchas aguas. Y esto es sabido por todos, que esa Babilonia, ¿ve?, la Babilonia de Nimrod, fue levantada en la Mesopotamia en medio de los ríos Tigris y Éufrates. Es asentada sobre muchas aguas. Y también dice que ejercía influencia entre muchas naciones por medio del culto. Pues, de manera que usted nota aquí que su vino, como dice Jeremías capítulo 51, versículo 7, que de su vino bebieron las gentes. O sea, las naciones bebieron del vino de Babilonia. Con relación a esta ramera, el propio ángel le explicó a Juan diciendo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Eh? Nosotros estamos mirando que ahora mismo, en esta explicación, le dice que la ramera está asentada sobre muchas aguas, pero le da la interpretación de las aguas. En otras palabras, no son aguas literales. Él mismo le está diciendo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, le está diciendo, no es algo que será. O sea, está hablando de una actualidad. Son las aguas donde se sienta la ramera, son pueblos, no uno, son pueblos. Dice muchedumbres y naciones y lenguas. No está hablando de una nación, sino de naciones. Y no está hablando de un idioma, sino que está hablando de lenguas. En otras palabras, mis amados hermanos, lo que estamos viendo que aquí hay una diversificación, una diversidad racial, que la influencia de esta institución trasciende las fronteras de las naciones, que trasciende las barreras culturales, que trasciende los credos. ¿Ven? Entonces dice lo de muchas aguas, o sea, multitudes donde la ramera se sienta. Puede referirse ¿verdad?, a ese movimiento ecuménico donde hoy por hoy muchos hombres de Dios han resbalado y han caído ahí. Movimientos ecuménicos pueden ser, ¿verdad?, el Consejo Mundial de Iglesia, puede ser el Concilio Nacional de Iglesias y todas estas asociaciones y todo este conglomerado de credos y este conglomerado de gente donde lo primero que le dicen, lo que menos importa aquí es tu credo o es tu doctrina o es lo que sea. Entonces, todo esto, ese conglomerado, ese grupo de personas, esas asociaciones,
esas organizaciones, esas ligas, es donde la ramera se sienta. O sea, donde ella ejerce su poder. Le dice más, con la cual, le dice en el versículo siguiente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Note usted, hermanos míos, que conforme Génesis capítulo 10, versículo 10 al 12, Nimrod va a fundar un complejo de 8 ciudades. Y sin duda esas ciudades siguieron practicando el culto babilónico de su fundador. De ahí, como hemos visto en nuestra introducción o nuestro resumen histórico de la ciudad, nosotros nos damos cuenta que esta práctica que surgió en Babilonia, en el día de hoy todavía se está practicando, valga la redundancia. Dice que los reyes de la tierra han fornicado y los que moran en la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. O sea, todos sabemos que la palabra fornicación, porneí en la Biblia, incluye, además de la fornicación carnal o literal, incluye todo tipo de práctica religiosa que sea contrario a lo que el Creador ha establecido en su palabra. Y esto es lo que han hecho las naciones. Se han embriagado con esta práctica religiosa que es contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero seguimos notando que aquí dice, y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombre blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, nosotros notamos que el propio ángel le va interpretando a Juan esta visión, lo que se explica más adelante en el contexto bíblico. La mujer es, pues, la gran ramera, ya eso lo sabemos. Es la sucesora del babilonianismo pagano. Es la que hereda el culto de los misterios. La bestia bermeja es el anticristo con nombres de blasfemia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y dice que estaba llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos que también identifican al anticristo. Pero note algo especial, es que la mujer está sentada sobre la bestia. O sea, la mujer está sentada sobre el anticristo. Y la pregunta es, ¿será que la mujer sentada, porque esto no habla de una posición de comodidad, ¿será que la mujer está guiando al anticristo? O sea, esa institución religiosa que hereda el culto babilónico, está sentada sobre el anticristo de forma para gobernarlo, o será que el anticristo como bestia es que la transporta a ella? Pero vamos a pensar que ella está sentada sobre el anticristo y que por el momento ella se nota como que ejerce poder sobre el anticristo. ¿O será que el anticristo lo único que está haciendo es, como parte de una estrategia, dejar a la mujer sentada sobre él de forma relajada y cómoda, pero realmente lo que él está haciendo es transportándola? No necesariamente que la mujer esté ejerciendo autoridad ni poder sobre él, sino que él la está llevando al punto donde Dios quiere que la mujer termine. Miren, entonces vamos a mirar los detalles que Juan está viendo. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Estamos hablando de colores, hermanos, que apelan a la realeza. Colores que tienen que ver con un culto. Y note usted que esos mismos colores identifican a una institución, que sus ministros, ¿verdad?,
que todos sus componentes, su clero completo, viste de este color. Algunos ven a la Iglesia Católica Romana en esta imagen. Y dice, dorada con oro y adornada de piedras preciosas. De manera que las vestiduras de esta mujer son piedras preciosas. Esto me está hablando, hermano, de riqueza, riquezas, de opulencia. Esto está hablando, ¿no?, de que esta mujer, hasta el día de hoy y hasta el presente, es una institución supramillonaria, multimillonaria, y que los reyes de la tierra han colaborado para el enriquecimiento de esta institución. Entonces, dice que tenía color, un cáliz humano. En la celebración de la misa católica romana se usa el cáliz o se usa la copa. Una mujer con una copa en la mano era el símbolo de la idolatría babilonia. O sea, la idolatría, el culto babilónico. Ustedes van a saber que cuando Roma conquista el mundo entero, el emperador romano, no solamente, hermanos míos, heredaba el título de emperador romano, pero también él tenía otro título, y era que él era el sumo pontífice del culto babilónico. O sea, todo emperador romano ostentaba esos dos títulos. Cuando desaparece la figura del emperador romano y que emerge la figura del papado, la figura del papado también hereda esos dos títulos. O sea que el papa no es simplemente el papa de la Iglesia Católica. El papa es el vicario Phyllis Davis. Es el que hereda también el pontificado del culto babilónico. Para que ustedes tengan una idea y piensen un poquito. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tenía un cáliz de oro, y esta es una representación del culto de Babilonia. Y el cáliz estaba lleno de las abominaciones y de las suciedades de la fornicación. Un cáliz de oro en la mano de la iglesia, de esa iglesia mundana, pagana, babilónica, lleno de inmundicia, de abominaciones, de herejías, de suciedad y de idolatría pagana. Mire, algo aquí que me llama la atención, dice, el nombre es Misterio Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. O sea, usted va a notar que la descripción de la naturaleza, el carácter y la similitud de ambas Babilonias, la del antiguo culto babilónico fundado por Nimrod, que fue su primer sumo pontífice, y luego, ¿verdad?, su esposa Semíramis I, su primera sacerdotisa, y la del capítulo 17 de este libro. Esto es la institución que va a heredar esto, todos ellos, ambos, las dos instituciones, tienen unos símbolos y tienen unas prácticas idolátricas que envuelven un misterio. San Pablo dijo en su tiempo que ya estaba en operación, ya estaba en acción el misterio de iniquidad. O sea, el misterio de iniquidad para los tiempos del apóstol Pablo ya estaba en acción. Entonces miremos aquí que dice Babilonia la Grande, entre todas las iglesias, entre todas las pseudos iglesias cristianas, las iglesias anticristianas, hay una que es la más grande de todas. Entre todos los cultos hay uno que es el más grande de todo. Es grande en todo, grande en número, grande en seguidores,
grande en lujosas catedrales, grande en templos, grande en fortunas, grande en bienes raíces, grande en jerarquía eclesiástica, grande en poder político, grande en influencia social, grande en influencia mundial, grande en paganismo, grande en mentira, grande en engaño, en crímenes, en odio hacia los cristianos. Esta institución se puede, hermano, cometer, en esta institución se puede cometer cualquier tipo de pecado sin excluir ninguno y se busca una forma de exonerarlo. Entonces, aquí el nombre de ella es grande. De todos los pecados y de toda la grandeza y todas las abominaciones de las religiones paganas, tal vez uno, o tal vez no digo seguro, de los más aberrantes es que elevan al ser humano, al hombre, y lo facultan de ocupar el lugar de Cristo en perdonar pecados. Y esto solamente Dios puede perdonar pecados. Usted va a notar que además del hecho de todas estas cosas que esta institución ha hecho a través de los siglos, matar a cristianos, a través de un tribunal llamado la Santa Inquisición, que de santo no tenía nada, barrieron con millones de cristianos alrededor del mundo. Hoy por hoy existen sicarios, instituciones, organizaciones disfrazados de amor al prójimo, de altruismo, de obra social, que todavía están llevando hacia adelante sus macabros planes. Además de esto, el hecho de ser llamada Babilonia la Grande claramente nos enseña que todo el sistema de esta iglesia apóstata tiene sus raíces, sus fundamentos, su desarrollo, su idolatría, su mariolatría, su corrupción, su culto babilónico fundado por Nimrod y sus redes, fundado luego heredado por Semíramis. Ella es la madre de la fornicación. Dios llamó a Israel la esposa en Jeremías capítulo 3, versículo 14. Cuando Israel abandonó la verdadera adoración del Dios único, del Dios verdadero, entonces Dios le llamó a Israel adúltero. Pero nosotros nos damos cuenta que la institución que hereda el culto del paganismo babilónico, Dios también le llama adúltero. Dios no le llama adúltero. ¿Sabe por qué no le llama adúltero? Porque nunca fue esposa. Dios le llama prostituta. Dios le llama la gran ramera, la madre de las fornicaciones. Ella es, o sea, esa institución espiritual es la madre, es que ha parido todas estas ramificaciones, todos estos cultos que encierran misterio, que encierran, ¿verdad?, hechicería, ese culto que falsifica la verdad, porque la gente de momento solamente se enfoca en la Iglesia Católica Romana. Recuerde que estamos hablando de la madre de las fornicaciones, de las rameras, pero existe otro culto pseudocristiano donde se falsifican los dones del Espíritu Santo, donde se habla falsa profecía, donde se dice Jehová me dijo y no dijo nada, donde se inventan cualquier cosa. Y esto también está dentro de este culto pagano, está dentro de esa fornicación, está dentro de ese misterio. Hace un tiempo atrás salió por las redes sociales el famoso pelo de la Biblia y cantidad de creyentes buscando el pelo de la Biblia. Y eso es hechicería, brujería, ocultismo dentro de las iglesias. Entonces, todo esto tiene que ver, hermano, con todo este embeleco. La madre de las abominaciones de la tierra. ¿Sabe lo que es abominación? Algo detestable, aborrecible, execrable, odioso,
condenable, nauseabundo, algo que provoca, ¿verdad? Náusea, que provoca vómito. Y la Biblia habla en algunas ocasiones de cosas que Dios abomina, que le traen, ¿verdad? Que producen vómito. Vamos a hablar de algunas de ellas. Jeremías capítulo 44, versículo 3 al 4. Lo que abomina a Dios es honrar a dioses falsos. De manera que la idolatría, en Ezequiel capítulo 36, versículo 16 y primera de Pedro 4, 3, la idolatría es abominación delante de Dios. En Oseas capítulo 9, versículo 10, lo que adoran dioses falsos, Dios lo abomina. También los que con sus labios mencionan a Dios, pero con sus hechos lo niegan, es abominación. En otras palabras, hermano, hablar de lo que Dios no ha hecho, de lo que Dios no ha hecho, de lo que Dios no ha dicho. Las falsas profecías, yo siento de Dios, Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada, es abominación delante de Dios. ¿Sabe qué más es abominación delante de Dios? Los que tuercen la palabra, los apóstatas, los que desvían el texto bíblico, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Eso es abominación delante de Dios. Otra cosa es, en Deuteronomio 7, 25 y 26, es tener esculturas, tener ídolos, tener imágenes en el hogar, porque hay ídolos visibles, pero hay ídolos invisibles, hermanos. A veces idolatramos personas, hombres, porque me ganaron para Cristo, lo sacamos la mente y la atención de Dios y lo ponemos en esas personas. Y para nosotros se convierten en una especie de sumopontífices evangélicos. Se convierten en una especie del santo papa fulano de tal. Y a Dios, hermanos, eso son cosas abominables delante de Dios. Es verdad que nosotros honramos a nuestros líderes y obedecemos a nuestros líderes mientras ellos están sometidos a la palabra de Dios. Pero primeramente adoramos a Dios, porque hay ídolos invisibles, pero hay ídolos que son visibles, otros son invisibles, o ídolos del corazón. ¿Sabe otra cosa? Que Levítico capítulo 18, versículo 22 habla, la homosexualidad es abominación delante de Dios. No, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia y nosotros no podemos mirar por un lado y decir que esto no es así, o que quisieron decir otra cosa. Amigos y hermanos, la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Son abominación delante de Dios. Por esto, el ángel le dice, esta es la madre de las abominaciones de la tierra. Porque de momento estamos de este lado y somos cristianos, evangélicos, pentecostales, hueso colorado, como decimos. Pero de momento no sabemos que estamos cometiendo cosas que Dios abomina. No sabemos que estamos diciendo Dios me dijo cuando Dios no dijo nada. Y esto es parte de esas abominaciones que esta religión de los misterios y que esta institución del paganismo institucionalizado va a representar. Esa religión que se ha encumbrado bien alto y que gobierna todo, a toda la gente, y por todas partes se siente su influencia. Dice Juan que la vio embriagada con la sangre de los mártires. ¿Ve? La sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquí estamos hablando del mismo grupo, santos y mártires, porque la palabra santo, agio en griego, es separado, y mártir es mártur, o sea, uno que es capaz de morir sin renegar por su fe, uno que es capaz de darlo todo por su Señor. Por eso me llama mucho la atención en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice, Jesús le dice a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Note usted que aquí está diciendo, ustedes me serán mártires, en otras palabras.
El Señor no le está prometiendo a ningún pastor, a ningún evangelista, a nadie, ser un general 5 estrellas, un intocable. Está diciendo ustedes van a recibir dunamos para ser mártires, no para ser intocable. Hay personas, hermano, que he visto que se han molestado si están mencionando nombres y le dicen el hermano fulano así como su nombre. Ah, una falta de respeto. Yo decirme el reverendo, el doctor, licenciado, pastor. Yo le llamo esto, se llama titulitis aguda. Titulitis. Y hasta algunos que ya se están cambiando los nombres y son ahorita mismo son sumos sacerdotes, querubines, serafines, cualquier cosa, menos siervos. Otra vez se lo presentamos. Aquí le presento al gran siervo. Aquí hay una contradicción, hermanos. Porque si es gran, no puede ser siervo. Y si es siervo, no puede ser gran. Usted quiere crecer delante de Dios se crece para abajo. Entonces aquí dice de los santos, los separados y de los mártires de Jesús. Esta institución ha logrado matar a millones de santos, de mártires. Y dice que lo vio embriagado con la sangre, como que si la sangre produjera una sensación embriagante, una euforia. Porque hablamos de embriagado, es borracho. Ha matado tanto y ha destruido tanta gente que ha perdido todo concepto de ética. Porque eso es lo que hace el borracho, pierde la ética, pierde el sentido de la realidad. O sea, el borracho no está loco y está en éxtasis, no sabe lo que el borracho sí sabe lo que el borracho tiene, están, ¿verdad?, descontroladas sus inhibiciones. No hay nada que lo inhibe. Pero él sabe lo que está haciendo. Y la sangre de esos mártires, de esos santos, de Jesús, en esa institución ha producido un efecto embriagante. ¿Y por qué? Porque es la madre de las rameras. No es una sola ramera aquí. Las rameras. Porque es fácil, hermanos míos, sacamos y es fácilmente señalamos a una institución como tal, como tradicionalmente se ha hecho. Y recuerden, no estamos aquí para mandarle un salvoconducto o tirarle una ramita de olivo a ninguna. Pero aquí usted va a notar que no está hablando de una, sino está hablando de rameras, que hay muchas. No una ni dos. Y entonces esta madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, cosas que en la tierra se practican, que ella lo endosa, o que esa institución lo está apoyando de una forma. Es todo sabido que, ¿verdad?, a través de la Inquisición, miles de cristianos y de judíos murieron. Todos sabemos que, ¿verdad?, Hitler, que fue un hijo de la gran ramera, destruyó, la gente solamente habla de los 5 millones de judíos, pero no solamente mató judíos, mató otros tipos, otras etnias, mucho. O sea que la lista de creyentes, de evangélicos, de mártires, se va añadiendo cada día más y todavía en el mundo están muriendo cristianos. Lo que nos alienta es saber que a través de la historia, que cuando ha caído uno, Dios ha levantado 100, 10,
y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y que mientras esa institución, que es una maquinaria destructora, mata gente, Dios va salvando. El martirologio de Esteban inició una era que duró más de 3 siglos, en la cual miles, millones de santos y mártires de Jesús murieron. Juan, al ver esto, dice: quedé maravillado, quedé asombrado. Y lo que estamos viendo es que Juan quedó perplejo, asombrado. Juan se queda pasmado, espantado. Porque lo que él está viendo, él no lo está entendiendo. Él no lo está entendiendo. Y no está entendiendo cómo esa mujer viene borracha, viene ebria. Y me imagino, si viene ebria y se la ve ebria, ¿qué es lo que estará hablando? Porque ¿qué hablan los ebrios, los borrachos? Y es cuando el ángel, el mensajero celestial, le pregunta a Juan: ¿por qué estás maravillado? Y inmediatamente pasa a decirle: yo te diré, yo te explicaré. Por eso es que es bueno mirar lo que el ángel le está explicando a Juan. Lo que le va a explicar, te voy a explicar el misterio, porque es un misterio. Misterio, que el único que puede develar el misterio es Dios. Y a continuación le dice: la bestia que ha visto fue, o sea, está hablando de un pasado. Y no es, porque en el tiempo de Juan ya no existía. Fue. Está en el pasado. Y podríamos decir que esta bestia fue la cuarta bestia de la visión de Daniel. Daniel la va a calificar como espantosa y terrible. Pero además de eso añade: grandemente fuerte, devoraba y desmenuzaba. Pero dice que tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. Y aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Y en este cuerno habían ojos, como ojos de hombre, y boca que hablaba grandeza. Esta bestia que fue, es muy probable que se está refiriendo al Imperio Romano. Ese Imperio Romano, representado por el emperador. Pero además el ángel le dice: la bestia ya no es. No es. ¿Y por qué? Porque no existe como tal. Ya no existe el Imperio Romano como tal. Aunque todavía el territorio, la geografía donde se circunscribían estos imperios existen en la actualidad. Le dice más: ha de subir del abismo. Desde luego, un imperio integrado por países no sube del abismo. Tampoco pueden subir del abismo un espíritu, como algunos dicen que el anticristo será Judas. Eso es imposible bíblicamente. Usted nota, Juan, en el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 27 al 31, cuando el mismo Señor le dice al rico: los que están aquí no pueden pasar para allá, y viceversa. Ahora, el espíritu de los santos tampoco pueden salir del paraíso, no es posible. El mismo David dice, cuando se está muriendo el hijo de Bathsheba: yo voy a él, pero él no puede venir hacia mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fácil de comprender, hermanos,
del abismo, que es la cárcel de los demonios, y que es la cárcel donde están esos espíritus enrangados. Por eso usted va a notar que en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 31, los demonios que poseían a aquel hombre le rogaban a Cristo que no lo enviaran al abismo. Porque el único que tiene autoridad para enviar demonios al abismo es Cristo. Entonces, en la profecía de Daniel, encontramos que las naciones paganas, que todas las naciones paganas tienen un príncipe de parte de Satanás, un demonio de alto rango, principado, una potestad, un gobernador de las tinieblas de este siglo, conforme Efesios capítulo 6, versículo 12. Y usted lo puede ver en Daniel capítulo 10, versículo 12 hasta 3 y 20. Así que el pueblo de Israel también tiene un príncipe de parte de Dios, el arcángel Miguel. Daniel capítulo 10, versículo 21 y capítulo 12, versículo 1. Y también lo puede ver en Apocalipsis 12, 7. A manera que la bestia sube ¿de dónde? Sube del abismo. ¿Y qué es lo que sube del abismo en realidad? Sube un poderoso demonio asignado para poseer totalmente al hombre de pecado, al hijo de perdición, o sea, al anticristo que va a perdición. O sea, quien va a poseer al hombre de pecado es ese espíritu, esa bestia, que es un espíritu que no es Judas, que no es un espíritu humano, y ahí se sale del abismo, de la cárcel de los demonios. Para en este tiempo en el cual estamos viviendo hoy y poseer a aquel hombre y convertirlo en una persona arrogante, con la boca llena de blasfemia contra Dios, que no respetará a Dios y que se proclamará el Dios. Por eso nosotros vemos que la bestia sube, ese espíritu sube del abismo. Y sigue diciendo, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Históricamente todos sabemos que a Roma se le llama la ciudad de las 7 colinas. Y no olvide usted que el ángel lo que está identificando es a la mujer, no a la bestia. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No está diciendo sobre los cuales se sienta la bestia, sino sobre los cuales se sienta la mujer. Por esto estamos diciendo que el ángel lo que está tratando de ayudar a Juan es a identificar, no a la bestia, porque ya le está diciendo la bestia sube del abismo, es a la mujer. La cuestión es aquí, no es el asombro, no es hacia la bestia, sino hacia la mujer. Y le dice que aquí está ofreciéndole unos detalles importantes sobre la mujer. Y le dice, y la ciudad donde se sienta la mujer son 7 montes. Todos sabemos, algunas personas ven a Roma que encaja perfectamente en esta descripción, porque Roma se conoce y se ha conocido como la ciudad de las 7 colinas. Y si esto es así, entonces, la ciudad de Roma es la sede, es el asiento, es donde está sentada la Iglesia Católica Romana. Dice, y estos habla de que ellos son 7 reyes. 7 reyes. Y le dice, y los 10 cuernos
que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Voy a volver un poco para atrás. Versículo 10. Y son 7 reyes. Los 5 son caídos, porque estamos hablando de emperadores que tradicionalmente han sido opresores de Israel. Dice, en los tiempos de Juan, dice, son 7 reyes, los 5 son caídos. Estos 5 pudiera mencionarlos, 5 imperios enemigos y opresores de Israel, a saber, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Todos han sido opresores de Israel. Le dice, 5 han caído. El uno es, y el otro aún no es venido. 5 se fueron, el uno es, y el otro aún no ha venido. O sea, este nuevo imperio romano, que se va a levantar en el mismo territorio, geográficamente hablando, donde floreció esa Roma imperial, para los tiempos de la gran tribulación, se va a revivir de nuevo. Y hoy por hoy, ese imperio ya está integrado económicamente a través del mercado común europeo. Políticamente a través del Parlamento Europeo. Y está formado por todos los partidos políticos de Europa Occidental. Todo esto nos está llevando a entender que estamos nosotros hoy viendo lo que nosotros hoy estamos viendo como noticia, leyendo por la prensa, es el cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Ahí está Europa, ahí está la Comunidad Económica Europea. Ahí están con una sola moneda, con el euro, que hasta poco tenía más valor que el dólar. Ahora mismo todo el mundo se ha caído con esta crisis, ¿verdad? Y le dice, y cuando viniere, es necesario que dure poco tiempo. Y este es el reino que no ha venido. Y que es necesario que dure poco tiempo. No va a durar mucho. Durará poco tiempo. Estamos pensando que este cuerno pequeño, que es la bestia del capítulo 13, donde viene montada la mujer, no durará mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo retorne a esta tierra, que nosotros creemos que será pronto, Él mismo tomará a la bestia y al falso profeta y lo va a condenar, lo va a llevar y lo va a lanzar vivo en el lago de fuego. No en el infierno, en el lago de fuego. Durará poco tiempo. Y cuando esto ocurra, entonces inicia el establecimiento del reino de Cristo sobre esta tierra. La bestia era y no es. Es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. Esta bestia era y no es. Era el imperio romano. Es también el octavo. Es el cuerno pequeño que surge dentro de los 10 de la bestia terrible que Daniel contempla. Estamos hablando de la bestia anticristo. Y de los 7, es decir, el octavo es de los 7. Es de los 7, porque
Después de que mencioné los primeros, también vamos a Roma, mire, de lo primero, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y la Confederación de Naciones Europeas, el Imperio Romano revivido, que tiene un consejo, tiene un acuerdo, y darán su potencia, le darán su autoridad a la bestia, le darán su voto al anticristo, que es el octavo. Es de los 7, porque los 7 y el octavo, su meta fue y será exterminar al pueblo de Israel y a la iglesia de Cristo. Su meta es destruir a la iglesia de Cristo y al pueblo de Israel. Lo cual también ha sido desde el principio y es la meta del dragón, destruir a la iglesia cristiana. Ese dragón que es la misma serpiente antigua que Satanás, que a pesar de todo no ha logrado destruir a uno ni al otro, ni tampoco lo logrará. No lo logrará. Ha usado emperadores, ha usado, ¿verdad?, el culto babilónico, todo eso lo ha usado. Y no lo podrá lograr. Yo quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que a través de la historia ha logrado esta mujer. Preste atención en esta ocasión. Porque ¿cuál es el intento en todo esto? El intento en todo esto es destruir a la iglesia de Cristo. No lo logró usando la fuerza bruta, matando, destruyendo, ahorcando, llevándola a la hoguera. No lo ha logrado. Pero ahora de una forma solapada, con una astucia infernal, satánica, ha introducido un culto idolátrico. Ha introducido, hermanos míos, ciertas prácticas que Dios abomina, que Dios aborrece. Y muchos creyentes hoy no se dan cuenta que Babilonia los está embriagando con el vino, con ese vino. Como que si de momento nadie se diera cuenta que caer en esa flojera espiritual, caer en ese tradicionalismo, ustedes saben todo por la historia, ¿verdad?, de la supuesta conversión de Constantino. El señor Constantino, que después de supuestamente convertirse, ¿verdad?, publica el edicto de tolerancia donde los cristianos podían adorar a Dios de forma libre y todo esto. Y mira algunas cosas que surgen cuando la iglesia se mezcló. Miren algunas cosas que surgen cuando la iglesia se casa con el paganismo babilónico. Es que cada vez que yo veo un creyente que de momento comienza a confraternizar y a meterse donde no debe, él como que levanta una señal de peligro. Si eres buen pastor, si eres un buen siervo, no puedes ser político. No puedes estar coqueteando a la política de los pueblos. Después del matrimonio de la señorita iglesia cristiana en Roma, con el viejo paganismo babilónico integrado en el emperador, en el imperio romano, su engendro, su fruto,
fue el imperio papal. En el año 375 se comenzó a adorar a santos y ángeles, idolatría. En el año 394, el sacrificio de la misa fue instituido por primera vez. ¿Qué significa eso? Que en la Santa Cena, la real presencia de Cristo, que el pan se convirtió en el cuerpo de Cristo. Y que cada vez que se tomaba la Santa Cena, Cristo moría. Y que el vino se convertía en la sangre de Cristo. Pero nosotros sabemos que la real presencia de Cristo en la vida del verdadero cristiano fue sustituida poco a poco por el misticismo erótico de herético de Babilonia. Porque eso se practicaba en Babilonia. En el año 431 se comenzó a adorar a la esa virgen que para el culto babilónico se llamaba la Gran Madre, Semíramis I, ahora se comienza a adorar en la iglesia con el nombre de María. En el año 500, los sacerdotes comienzan a usar sotanas, imitando a los sacerdotes del culto de Babilonia. En el año 526, se inicia el culto de la extrema unción, imitando así el culto pagano babilónico sobre los moribundos y los difuntos. En el año 593 se introduce por primera vez el dogma del purgatorio. Y esa idea del purgatorio viene del budismo. En el año 600 se inician las oraciones dirigidas a María. Otra imitación del culto pagano babilónico donde se le oraba a la madre del culto babilónico, a Semíramis. En el año 606, por primera vez al obispo de la ciudad de Roma, Papa Bonifacio III, se le llama por primera vez Papa. Entonces, el culto babilónico tenía su pontífice máximo. Pero ahora la iglesia también tiene su pontífice. En el año 786 se introduce la adoración de las imágenes y las reliquias, más idolatría que Dios aborrece. En el año 850 se comienza a usar el agua bendita, una imitación de purificación de los paganos. En el año 995 comienza la canonización de los muertos. ¿Para qué? Para su adoración y su devoción. Y esto viene eso viene, hermano, heredado del culto de Babilonia. En el año 1079 se establece el celibato para los sacerdotes, totalmente antibíblico. En la Biblia no existe un versículo que apoye esa práctica. Pero esto ha degenerado unas aberraciones de cualquier tamaño, violaciones. En el año 1090
el rezo al rosario, que una imitación de las letanías, que esto también viene del culto, del hinduismo. Ellos le llaman mala, una especie de rosario también. En el año 1184 se establece la Santa Inquisición, la diabólica Inquisición, que promovía la matanza de toda aquella persona que no se sometía a la autoridad de la iglesia. Es en el año 1190 cuando de momento ocurren las indulgencias, la venta de indulgencias, como vender al cielo por dinero, comercializar con las almas. En el año 1229, la Iglesia Católica Romana le prohibió a los feligreses leer la Biblia. La iglesia no podían leer la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, no estamos hablando de versiones bíblicas que están adulteradas, amañadas, cortadas, mutiladas. ¿Sabe usted que hay versiones de la Biblia que usted está leyendo que los dueños de esas, ¿verdad? Los que la publican son hasta satánicos. Y han cambiado el sentido original del texto para introducir herejías detractoras. Y muchas personas han sido, ¿verdad?, alimentadas con este veneno por siglos. De momento, si usted escucha una versión que no es la que usted está acostumbrado, ya usted dice, no, este es un tal vez esto, aquello. Pero hay versiones de la Biblia que nosotros nos criamos con ella y leímos y estudiamos. Y son versiones amañadas, comentarios. Yo siempre le he dicho a los hermanos, mire, los comentarios que están ahí no son inspirados. Los comentarios que están ahí representan la idea de las casas de publicaciones, pero esos no son inspirados. No lea todos los comentarios y lo dé por sentado. Haga su propia investigación usando la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué más podemos decir? En el año de 1546 se le concede a las tradiciones igual autoridad que a la Biblia. En el año de 1545 se añaden los libros apócrifos a la Biblia. En el año de 1854 se establece la Inmaculada Concepción de María. Igual que la Inmaculada Concepción de Tammuz en el vientre de Semíramis en el culto babilónico. En el año de 1870 se declara que el Papa es infalible, cuando solo Dios es infalible. Y se le dan algunos títulos, le voy a mencionar solo algunos. Obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca del oeste, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado del Vaticano, sucesor de San Pedro, pastor supremo universal. En la tiara aparece esto: Rey del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. A pesar de tanta arrogancia y tantos títulos, sigue siendo un simple hombre mortal. Voy más. 1950, ayer, se declara que María ascendió a los cielos. Y esto es falso de toda falsedad. Gran parte de los dioses paganos eran animales y bestias. Que lo elevaban a los altares, al Olimpo. Por eso tienen esas formas grotescas.
Ayer, en el año 1965, María es proclamada madre de la iglesia. Le llaman también la gran madre en ese año, la reina madre. En el año de 1984, Juan Pablo II consagró al mundo entero a María, pidiéndole a Dios, pidiéndole a ella que librara al mundo del exterminio de las guerras nucleares. Eso es idolatría. En el año de 1988, ese mismo Papa, Mariano, por cierto, frente a una estatua de Fátima, proclamó a esa señora como redentora del género humano. La proclamó Madre de Dios, corredentora, mediadora, y que ocupa un lugar sentada a la diestra de Cristo. Todo esto, hermanos y amigos, lo estamos diciendo para que usted vea a dónde, hasta dónde el culto del misterio babilónico ha escalado en medio de nosotros. Pero ¿qué decir de nosotros los cristianos protestantes? ¿Sabe qué, hermanos míos? El error más peligroso es el que se parece a la verdad. Ese es el error, porque ningún cristiano al oír estas cosas y al ver estas cosas protestaría demasiado. De una vez sacar. Pero hay otras prácticas que también rayan dentro del misterio babilónico. Y vamos a mencionarlo. Otras prácticas idolátricas de la iglesia cristiana que rayan dentro del culto del misterio. Le voy a mencionar uno. Es la dependencia de muchos cristianos de sueños. Soñé. Y creen en los sueños más que en lo que revela la palabra de Dios. Le digo más. ¿Qué tal de algunos cristianos que cogen la Biblia y dicen, Dios, háblame, donde quiera que me salga, ahí me va a hablar Dios? Y la abren. Y dice, mira lo que me está diciendo. Sortílegos. Pareciera como que si la influencia de los misterios babilónicos, lo único que han sido pausados y no dependemos de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, del texto bíblico. ¿O qué tal que algunos hermanos que tienen que depender de unas jeringonzas y para que lo crean tienen que decir unas palabras en lenguas practicadas y ahí se sacuden y ahí se mueven y no hay sacudimiento y si no hay humo y vapor de humo y si no se levita, entonces Dios no está. O los coros que a veces cantamos, que no son bíblicos, sino que apelan al área almática. ¿Qué tal de eso? Es como decir, si no puedo contra mi enemigo, mejor me uno a él. Y todavía estamos dependiendo de chamanes bíblicos. Y que por allá hay una hermana que Dios le habla, vamos a consultarle. Hermano mío, esto es tan terrible que a veces yo he escuchado personas de la fe cristiana que dice, vamos donde fulana de tal, que a Dios esa sí le habla, a ver qué me dice. Y es como practicar el chamanismo evangélico.
Hermano, mire, le voy a decir algo. La revelación de Dios está completa. Ya Dios no va a revelar más nada nuevo. La inspiración de Dios ya está. Dios inspiró a quien iba a inspirar. Revelación, inspiración e iluminación. Lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo, iluminarnos hoy día. Porque hay verdades bíblicas y hay doctrina bíblica que han sido progresivas. El principio que se escribió, ni siquiera el que le estaba escribiendo la comprendió a totalidad. Y dependiendo del momento histórico y de la necesidad del pueblo de Dios, Dios, la verdad, le va iluminando a aquellos que buscan su rostro, buscando su guianza. Dios le va dando ilusión para que vaya comprendiendo la palabra. Entonces todavía nosotros vemos personas influenciados por los misterios babilónicos. Quiero terminar hoy. Dice, los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido poder. Ya hemos visto que estos 10 cuernos en la bestia anticristo, hombre, es la confederación de las naciones europeas, que aunque están en formación, aún no han recibido plena formación. No han recibido reino. Pero tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Ahora vamos a mirar algo. Estos reyes, junto con la bestia, ellos mismos van a destruir a Babilonia. Van a destruir a la mujer. De manera que uno como que reacciona de momento y dice, entonces, realmente no era la mujer que gobernaba la bestia, sino que la bestia usó a la mujer. La usó hasta un punto. Porque cuando la bestia se dé cuenta que la mujer está ganando mucho poder, porque recuerden aquí, las aguas donde ha visto, las aguas que ha visto, donde la ramera se sienta, son naciones, pueblos y reinos. Y la bestia no admite competencia. Y la mujer tiene autoridad y gobierna. Pero llega un momento que la bestia y sus 10 aliados, ellos se encargan de destruir a Babilonia. Y usted lo va a ver en el siguiente capítulo, capítulo 18 de Apocalipsis, donde cae la Babilonia comercial, que es sede del sistema religioso Misterio Babilón. Usted va a notar que ahí hay 2 Babilonias. Está la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Pero en el capítulo 17 está hablando de la Babilonia religiosa, la que hereda el culto de Baal y la que también tenía su padre, Nimrod. También tenía su hijo, Tammuz. También tenía su madre, Semíramis. Esa Semíramis que le dio tanto problema a los judíos, no es otra cosa que hacer a Astaret y Nimrod, el dios sol. Y usted nota algo, que en todas las culturas adoraban al sol. Los incas, los aztecas, todo el mundo adoraba el sol, el dios sol. El astro rey, el dios sol, lo adoraban todas las culturas. Y tenían sus celebraciones.
Pero Roma fue tan astuta que disfrazó al cristianismo imperial en el manto de Babilonia. Y hoy día hay prácticas de la iglesia cristiana que la gente lo hace y no saben de dónde viene. No saben su origen. Y están siendo embriagados todavía. Y cuando hablo de esto, hermano, hay celebraciones que son paganas dentro de la iglesia cristiana. Sí, celebraciones paganas dentro de la iglesia cristiana. Práctica del culto con mucha unción, pero son prácticas paganas. Tal vez usted no celebra esto, pero hay otras cosas que sí están dentro del paganismo. Están ahí. Y de momento nosotros no nos damos cuenta que todas estas cosas son abominaciones, y por eso me encanta cuando estoy hablando de estos temas, siempre menciono a los hermanos de las famosas 5 solas, que son las 5 columnas de la fe cristiana. Y por favor, escúchela. Solo escritura. Usted podrá ser lo más espiritual, lo más leído, lo más versado, lo más leído, lo más estudiado, la erudición más grande. Usted podrá presumir de tener la erudición más grande. Sin embargo, mi querido hermano, la Biblia es la palabra de Dios, solo escritura. Porque hay ¿verdad? Cosas que para muchos son excitantes. Cálmate, solo escritura. Número 2. Solo gracia. Óigame, solo gracia. Es la gracia de Dios la que nos. Alguien me preguntó, estaba hablando con un hermano en estos días y estábamos compartiendo, ¿es la fe lo que te salva o la gracia? Te lo voy a dejar de tarea. ¿Fe es lo que te salva o gracia? Piense. Pero solo gracia. Estamos aquí, hermanos, es por la gracia de Dios. Porque algunas personas tienen fe en su fe. Esto no sirve. Fe en la fidelidad de Dios. Solo gracia. Solo fe. Por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, sino don de Dios. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. No cometamos el pecado de la idolatría. Solo a Dios la gloria. Entonces, la mujer es también la gran ramera. Este capítulo 17, lo podíamos terminar hablando lo que el ángel Juan, mire, la mujer que ha visto es la gran ciudad, pero no es la antigua. No es la ciudad literal, porque imagínese usted, hermano, Babilonia está ahí, es una ruina. Y Jeremías dice que Babilonia no será reconstruida más. Una ruina. Una gran ciudad. Y estamos hablando de esa Babilonia espiritual. No estamos hablando de esa ciudad literal que floreció en la Mesopotamia. No existe. Fue destruida para siempre. Entonces, la mujer que ha visto es la madre, es la gran ciudad. La mujer es también la gran ramera que está adornada y que también será condenada. La mujer es la gran ramera y está sentada sobre la bestia anticristo, pero el anticristo es un transporte. Y va a llegar un momento que el anticristo
se va a acudir y la va a botar de encima de él. Y la va a destruir, ella con los reyes. O sea, él con los reyes. La mujer, la gran ramera, está vestida de púrpura, de piedras preciosas. Es rica, millonaria. Cuentas bancarias que no se pueden llevar auditorías en sus cuentas bancarias. Los bancos de la ramera, ahí no puede entrar nadie que audite. Por eso la mayoría de gente, ladrones de Latinoamérica y del mundo, están llevando sus cuentas hacia allá, porque nadie puede auditar esas cuentas. Es rica. La mujer tiene un cáliz de oro lleno de fornicación y de abominaciones. La mujer lleva en su frente su nombre escrito, como las prostitutas en los imperios que tenían sus nombres escritos en su frente. Esta tiene un nombre, misterio. Si es misterio, el único que puede desatar el misterio es Dios. Es un nombre misterio, Babilonia. La mujer está embriagada con la sangre de los mártires y de los santos de Jesús. La mujer está sentada sobre 7 montes. Y dice, y la mujer que ha visto es la gran ciudad. Permítame hacer una comparación entre la verdadera iglesia de Cristo y la ramera. La iglesia de Cristo es virgen casta. La mujer es la gran ramera. La iglesia de Cristo está sujeta a Cristo. La ramera está sujeta a Satanás. La iglesia de Cristo pertenece al cielo. La gran ramera pertenece a la tierra. La iglesia de Cristo está adornada divinamente. La gran ramera está adornada diabólicamente. La iglesia de Cristo está guardada por Cristo. La gran ramera será destruida por el anticristo. La iglesia de Cristo le espera la gloria eterna. La ramera le espera la ruina eterna. La iglesia de Cristo tiene un llamamiento celestial y en esto quisiera que ustedes prestaran atención. La gran ramera y sus hijas y sus ministros codician las posesiones terrenales, codician los puestos, la dulce miel de las posiciones. La verdadera iglesia de Cristo no está pensando en tener cuentas en bancos suizos, sino lo que le preocupa es cumplir con la gran comisión. La verdadera iglesia de Cristo es la obra maestra de Cristo. La gran ramera es la obra maestra de Satanás. La verdadera iglesia de Cristo, en ella habita el Espíritu Santo. En la gran ramera está poseída por espíritus demoníacos. La verdadera iglesia de Cristo practica el ministerio de la piedad. Esta, la ramera, practica el ministerio de la iniquidad. La verdadera iglesia de Cristo adora a Cristo. Oiga bien, adora a Cristo, solo a Dios la gloria. La ramera y sus hijas blasfeman contra Cristo porque endiosan a los hombres. Siguen a los hombres. Y si al hombre le salta, le preguntan de qué alto. La verdadera iglesia de Cristo será arrebatada al cielo. La ramera será lanzada a la perdición eterna. La verdadera iglesia de Cristo ejerce poder espiritual. El poder espiritual, Hechos 1:8, para ser testigo, para ser mártir. La ramera y sus hijos buscan poder secular, buscan poder político, poder social.
La verdadera iglesia de Cristo en su culto exhibe la gloria de Dios. Babilonia y sus hijas en sus cultos se glorían, son sensuales. La Biblia llama a los creyentes: salga de ese sistema. Salga de ese sistema. Abandone esas prácticas. Busque a Dios hoy. Acérquese a Dios hoy. La quinta sola dice: solo Dios, solo Cristo salva. Cristo es el Salvador de la humanidad. Hermanos míos, gracias por su sintonía. Hemos agotado el tema, la gran ramera y sus hijas. Prácticas de ayer y de hoy. Espero que el estudio de hoy a alguien haya edificado. A mí me ha edificado mucho, porque para yo presentar un tema tengo que investigar, tengo que buscar, y así estoy desde ayer.